Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de estar nuevamente con Aida Oceransky, presidenta de la comunidad judía del Principado de Asturias. ¿Qué tal, Aida? Muy bien, Jorge, gracias por invitarme. Bueno, estamos un poco recorriendo las distintas comunidades, zonas de España, para saber el impacto que ha tenido la guerra que supuestamente ha finalizado después de 2 años, después de la invasión del 7 de octubre del 2023, y que se ha reflejado en muchos casos en un aumento del antisemitismo. ¿Esto también ha pasado en la zona en la que está instalada vuestra comunidad? Sí, sí, Asturias es una zona muy roja, muy de izquierdas, y por lo tanto todos los de extrema izquierda o de izquierda que se sumaron a esta ola terrible de antisemitismo que se despertó con motivo del 7 de octubre, paradójicamente, pues se sumaron a toda esa juerga y a toda esa culpabilización de Israel y a todo lo que implicara que atacar a Israel por su anticapitalismo, por su repudio a Estados Unidos, porque Israel es amigo de Estados Unidos y porque pues hay como una especie de mandato mundial de hay que ser antisemita y por lo tanto pues los de aquí vamos, se subieron inmediatamente al carro. Bueno, lo que dices del mandato mundial, me imagino que te refieres a que en esta ocasión, pues los estudiantes de Estados Unidos son los que empezaron esta ola también, eh, y paradójicamente los grupos de izquierda siguen a lo que manda la sociedad en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no tanto eso como que hubiera aquí una reacción inmediata de la ministra de Juventud, me parece que es esta Cira Arredo, que ya nada más pasar el atentado ya estaban organizando una manifestación en contra de Israel y a favor de los liberadores y de los, ¿cómo los llaman ellos? La resistencia al imperialismo. Entonces, claro, si tú tienes una persona que es tan significativa dentro del gobierno como una ministra que está animando a la gente, que organiza una manifestación al día siguiente, que sale la otra, la de trabajo, y también anima a las huestes, pues se levanta una ola ya de en contra de Israel inmediata. Es tan asombroso, tan inesperado, tan inexplicable, tan falto de lógica, que yo no encontraba explicación a por qué estaba pasando esto, porque me parecía que las que violaron fueron israelíes, a los bebés que mataron fueron israelíes, a los chavales jóvenes que estaban bailando y que mataron eran israelíes, y por lo tanto no entendía por qué se ponían del lado del malo, del lado del maldito terrorista que fue a atacar a Israel, a gente desarmada, a civiles que incluso muchísimos de ellos deseaban ayudarles. Ayudaban a los palestinos de Gaza en trabajo, les daban trabajo, les ayudaban a ir a pasar a los médicos y demás. Y de repente se vuelve esto en contra de nosotros, alimentado después, posteriormente, con la postura oficial del gobierno español y el presidente a la cabeza de ella, arengando a las masas, y se convierte esto en una ola brutal que ahora parece que está un poco suavizada porque les hemos dejado sin argumentos en el momento en que se para la guerra y que jamás está dispuesto a negociar y dice que va a negociar porque necesitan salir del agujero en el que se han metido y del lío en el que se han metido con esta iniciativa, estos se han quedado sin argumento fundamental, ¿no? Pero, sin embargo, siguen las manifestaciones, siguen los actos contra Israel, siguen actividades escolares contra Israel. Es una cosa terrible. Jorge, yo te voy a decir que me resulta, ahora empiezo a entender cómo fue posible la Shoah.
Yo he estado toda mi vida enseñando la Shoah a los chicos, a los chavales jóvenes. Llevamos más de 20 años haciendo actos de educación, de conmemoración de las víctimas del Holocausto aquí en el auditorio de Oviedo. Y hemos llegado a tener 1.000 alumnos de secundaria y bachillerato escuchando durante 4 horas lo que pasó. Una lección de historia de 4 horas para que sepan los peligros de todos los extremismos. Y a pesar de haber ido a Yad Vashem a varios cursos, haber llevado un grupo de profesores asturianos a Yad Vashem, de haber trabajado mucho en el tema de la Shoah, siempre me pasaba lo mismo, no entendía cómo había sido posible. Después del 7 de octubre entiendo perfectamente cómo fue posible. ¿Cómo fue posible que la gente de la noche a la mañana, el médico que atendía a su familia, lo repudiaran y fueran capaces de quitarle su casa y de mandarlo a la muerte? La gente tiene una falta de análisis de las situaciones y se deja llevar por la opinión de la mayoría, se deja manipular mentalmente y como estamos en un momento histórico tan de enfrentamiento, o eres blanco o eres negro y no hay colores intermedios, entonces esto ha propiciado que tantísima gente en España, incluso el rey, incluso el rey de España, haya tenido una manifestación en contra de Israel, una manifestación pública, ¿no? Cuando el rey en la ONU, en su discurso, acusó del genocidio y de no sé qué. Que dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que gente que tiene capacidad de pensar y analizar y que se puede ver perfectamente lo que está pasando, se dejen llevar por la corriente mayoritaria, por lo que es la opinión de la mayoría y van todos atrás? Porque después pasaba, como hemos visto varias veces, ¿no? Que salía un periodista a preguntar a los chicos dónde estaba Gaza y nadie sabía ponerle en el mapa. Pero sin embargo estaban apoyando a los terroristas que habían matado. Eso que dices es muy cierto y como en el tema de la Shoah, ¿qué se puede hacer? Porque muchas veces con el tema de la Shoah por lo menos se hablaba de cuestión de educación, pero la educación parece que no vacuna contra todo, ¿no? Hombre, yo creo que después de que pasó la Shoah, después de que pasó todo el impacto en Alemania, después de que los alemanes mismos tuvieron la iniciativa de educar a los chicos, de enseñarles la barbaridad que habían hecho, de pedir perdón, de hacer una serie de actividades, empezaron a educarlos en el respeto y a enseñarles las consecuencias terribles, ¿no? De lo que pasó, que es inimaginable. O sea, yo no me puedo imaginar 6 personas, 6 millones de personas asesinadas por una idea, pero ahí están, 6 millones de personas. Y ellos adoptaron una actitud de querer enseñar a la sociedad. Pero en este caso no va a ser así, porque es que el extremismo islámico está apoderándose de todas las capas de la sociedad, de todos los sectores de la sociedad y en todas partes del mundo. Si te das cuenta, han invadido la cultura, han invadido la educación, han invadido las instituciones políticas, el comercio. Israel no le dejan comerciar con otros países, no les quieren vender cosas. Es una cosa tan terrible, tan inexplicable, cuando resulta que fuimos nosotros los atacados, que entonces yo pensé, bueno, aquí hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que educar a la gente, hay que enseñarle lo que ha pasado. Porque, ¿qué pasa? Que si la corriente viene toda para acá, toda para acá, toda para acá, te va a acabar llevando. Entonces hay que poner diques a eso. Y esa es la razón por la que en un primer momento, dentro de la comunidad judía de Asturias, pensamos que teníamos que hacer un grupo que se llamó Asturias contra el antisemitismo y empezamos a mover gente. Yo tuve la gran fortuna de conocer a Esteban Ibarra desde hace muchísimos años, desde sus guerras por la causa de Violeta Friedman, y lo conocía desde hace muchos años, desde que él era un joven contra jóvenes contra la intolerancia, y entonces se me ocurrió llamarlo. Él se vino al grupo
nos empezó a ayudar, empezó a darnos ideas y finalmente este grupo acabó convirtiéndose, el grupo sigue en sí, pero creamos la coordinadora. La creamos para que las diferentes sensibilidades que había por ahí, que él tenía conocidos y gente que evidentemente apoyaban a Israel y apoyaban, bueno, estaban en contra del antisemitismo en definitiva, porque el movimiento contra la intolerancia del que es presidente Esteban, lo que lucha es contra todo tipo de discriminación. Y dentro de esa discriminación, evidentemente, está el antisemitismo. Además, el antisemitismo es como el termómetro que mide la tolerancia de la sociedad. Cuando una sociedad se vuelve antisemita, en ese momento esa sociedad está perdida, porque es el termómetro que avisa, ¿no? Esto siempre lo hemos dicho, los judíos somos la jaula donde está metido el canario. Y cuando en una sociedad hay antisemitismo, detrás siempre va a venir alguien. Y ya los tenemos en casa. Ya tenemos terroristas que están amenazando, bueno, lo que acaba de pasar en Francia hoy por la mañana. Un tipo salió en una isla del norte de Francia y ha matado a un montón de gente al grito de Aló Akbar. Y eso está pasando continuamente ahora mismo, ¿no? Es un factor que ha venido a desestabilizar totalmente las sociedades europeas. Y ahora se ha trasladado a Estados Unidos. También ha habido un atentado hoy, me parece, en Canadá, islamista. Sí, sí. Ya no sabemos, ya no llevamos ni la cuenta de lo que pasa. No, pero lo que sí es muy significativo que cuando hay algún atentado en el cual muere gente, lo primero que hacen las autoridades de muchos países es decir, esto no es islamista. Y Claro, después dicen, no, claro, es un desequilibrado mental, etcétera, etcétera. Pero claro, filosóficamente al menos, un yihadista es un desequilibrado mental del tiempo, ¿no? Es decir, que trata de revivir el siglo octavo, séptimo, aquí en el siglo XXI. Son es definiciones que son evasivas. claro, porque no saben cómo luchar contra el fanatismo. Nosotros aquí tenemos fanáticos. Nosotros en España tenemos los fanáticos catalanistas, los fanáticos vasquistas, los fanáticos galleguistas, esta gente que quieren por encima de todo que su idea de ser un país o de ser un determinado colectivo, imponerlo a la sociedad y son fanáticos, tan fanáticos como el fanático que mató a Rabin. Gente fanática que no acepta otra idea más que la que él tiene o la que le han metido. En el caso de Rabin, pues fue una que le metieron. Pero es como terrible porque además, como hay tanto miedo al islamismo, se tapa, se tapa. Por ejemplo, la violación última que ha habido en Pamplona, terrible. Una nena de 14 años que volvía a su casa y tres malditos marroquíes la violan uno tras otro, la dejan hecha polvo. No he oído una sola voz de ninguna asociación feminista ir a consolar a esa familia, decir una palabra en contra de ellos. ¿Por qué? Porque son de Marruecos. Si hubiera sido un chico español, hubiera sido una manada Sí, como la anterior, como la manada de Pamplona, etcétera. la misma en Pamplona casualmente, vamos, no callarían, estarían ahí con la pancarta movida. Y esta pobre nena, su familia tiene que estar alucinando. ¿Cómo es posible que nadie salga a defenderla? Porque son islamistas, porque los chicos pertenecen a una cultura, a una religión que se ha llevado al extremo de fanatizar a su gente y convertirla en lo que no quieren ser. Mira, una amiga mía acaba de volver de Israel porque fue al Sarel 2 semanas a ayudar, ¿sabes? A estos grupos que ayudan a la gente en el ejército. Y me contó que le había asombrado muchísimo el terrible contraste que hay en Jerusalén, en el sector judío, en la parte judía y en la parte musulmana, ¿no? Y que además le había asombrado mucho ver a tantas chicas con yihad, porque ella no se lo imaginaba que en Jerusalén
hubiera chicas musulmanas con yihad. Porque como viven en un país libre donde no es obligatorio llevarlo, donde no tienen esa presión social como tienen las pobres chicas en Afganistán o en Irán o donde sea. Y entonces me enseñó fotos y dije, pero es que yo cuando estuve la última vez en Israel esto no pasaba. Se va radicalizando todo y la sociedad lo va aceptando como normal. Las sociedades, ¿no? Lo van aceptando como normal. Yo no sé si sabes que en Grecia también la Sharia es una ley. ¿Cómo? O sea, La Sharia. En sí. Grecia han aceptado que se aplique la Sharia para las comunidades musulmanas. No, la verdad que no tenía noticia y me sorprende muchísimo porque aparte los griegos se independizaron justamente de un país, de un imperio que era musulmán, turco y que por ello sufrían siendo ellos cristianos, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que es el país más inmediato donde llegan muchísimos emigrantes. Lo han intentado en otros lugares, ¿eh? O sea, ellos intentan imponer la Sharia. Bueno, ahora mismo en Inglaterra ya ves el lío que hay, Ya, ¿no? ya. Y en Francia Pero también un poquito, ¿no? en Francia también, o sea, la presión es brutal. Lo que pasa es que los gobiernos tienen que aguantar y no permitir que esto pase. Independientemente, a ver, la cultura nuestra, la cultura judía, en su momento, antes de que nos expulsaran de España, había posibilidades de que los problemas intracomunitarios los resolviéramos entre nosotros, hasta que nos lo quitaron, lógicamente, ¿no? Porque era una manera, nosotros teníamos una manera de entender la forma de resolver los conflictos que ellos no entendían porque era una ley distinta, o sea, nuestra religión era diferente. Pero cuando nos la quitaron, pues nos dejaron completamente indefensos porque resulta que entonces la palabra de un cristiano valía la palabra de tres judíos y era bastante complejo llevarlo a efecto. Y al final, bueno, acabaron echándonos, como es evidente. Pero ahora lo que está pasando es que es la presión social, la presión de estos grupos que se apoderan de la calle, como hemos visto, ¿no? Tú ves a Barcelona, tú ves las manifestaciones que hay que siempre acaban en destrucción, en romper escaparates, en quemar contenedores, en todo este tipo de cosas. Y ese tipo de movimiento ha aceptado con los brazos abiertos, o sea, la extrema izquierda ha aceptado con los brazos abiertos a los islamistas. Y entonces tenemos a los islamistas que odian a la extrema izquierda porque ellos son todo lo contrario, ellos son extremistas por el otro lado, aceptando mezclarse con esa gente rara para hacer el daño a la sociedad y para hacerse ver y para que la sociedad vaya cambiando de acuerdo a lo que ellos quieren. Y lo van consiguiendo, Jorge. Hay muchos colegios públicos que han aceptado no servir cerdo en los menús. O sea, para nadie que asista a No, ese para nadie, colegio. evidente. No, no, no. Mira, mis nietos han estudiado en un colegio público y cuando iban al colegio, las mías tenían el mismo menú que tenían los chicos, los chicos musulmanes, porque ni las mías ni los musulmanes comían cerdo. Pero, y había una opción, pero es que ahora ya lo están imponiendo a todos, que no sé cómo hacerlo. En Inglaterra está pasando que tú entras a comprar cerdo y si hay un musulmán a tu lado, te dice que no lo compres, que cómo compras eso, que es un animal impuro, cosa que a nosotros en la vida se nos ha ocurrido hacer, cada uno con sus cosas y cada uno con su cultura. Entonces el problema es el fanatismo. Y como hay tanto fanatismo, el antisemitismo se alimenta del fanatismo, de un extremo y del otro. Ahora los nazis están un poco más calmados porque ya les hacen el trabajo, ¿sabes? Y solamente ejecutan su energía y sus ideas dentro de los campos de fútbol, ¿no? Que es donde se suelen manifestar más. Pero ya no tienen lugar en la calle porque son los otros los que están haciendo eso. O, Una alianza
extrañísima, ¿no? Claro, o que parten de estas manifestaciones convocadas por grupos pro-islamistas y luego se quedan para el postre para incendiar y saquear y hacer toda esa algarabía sin ningún problema de con quién se juntan, ¿no? Claro, y además no les hace falta ni siquiera llevar señas de identidad como nazis. Ellos van a la violencia, ¿no? Entonces les gusta este tipo de violencia y van allí, pero no hace falta que lleven la bandera, porque ya los otros ya llevan bastantes banderas, ya no les hace falta. Entonces estamos asistiendo a una degradación de ciudades como Barcelona, que eran ciudades ideales. O sea, tú preguntabas en Israel, oye, ¿quieres ir a España? Y decía, sí, a Barcelona. Barcelona era el sitio. ¿Y ahora en qué se ha convertido Barcelona? En la ciudad más insegura de Europa. La acaban de nombrar la ciudad más insegura de Europa, a Barcelona. Entonces tenemos que luchar contra eso y por eso se ha creado la coordinadora. Sabemos que hay mucha gente con buena voluntad que no ve las cosas como la izquierda, como la extrema izquierda, y que están dispuestos a colaborar para frenar un poco, para que haya por lo menos una contestación al relato que nos están tratando de vender, de impregnar a la fuerza de que Israel es un país que no debe existir, que no se puede negociar con Israel, que no se puede vender ni se puede comprar, que tú puedes coger a un turista israelí y sacarlo de la cafetería porque no te gusta, porque es de Israel. Y eso, si permitimos que se normalice, si no hay ningún movimiento que vaya en contra de ello, al final lo vamos a poder vivir aquí, Jorge, y por eso es por lo que nos tenemos que organizar. Pues nada, nosotros nos sumamos a este llamamiento, estamos haciendo un tour, por llamarlo de alguna manera, entre todas las agrupaciones, comunidades, grupos que están luchando porque esta lacra, este fuego malo se extinga de alguna manera, ¿no? Eh, Afortunadamente, como tú mencionabas, ahora mismo lo que pasa en Israel y en Gaza ya no es el centro de las noticias. Y entonces, pues cada uno se ha ido a su campamento de invierno a esperar a ver cuándo surge algo que incite nuevamente a la gente a salir a las calles contra los israelíes y a veces es inevitable decir de que también acaban o empiezan por el tema del antisemitismo, es decir, no solamente atacan a los israelíes, porque no atacan a los árabes israelíes, no atacan a los cristianos israelíes, atacan a los judíos israelíes por el hecho de Sí, ser judíos. Y en la diáspora, en los otros países, el conflicto y muchas veces el centro de los ataques también tienen que ver con intereses judíos, no solamente israelíes. evidentemente. Bueno, hay una tienda en Madrid que se llama Elías, que resulta que lo han llenado de suásticas, han ido ahí, se ponen imitando lo que pasaba en Alemania. Oiga, no entre ahí, esta gente son judíos. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo podemos permitir que eso pase? Mira, afortunadamente hay gente que reacciona y no están dispuestos a permitir que la sociedad española se deteriore y se degrade hasta ese grado. Y por lo tanto, están colaborando. Somos la única comunidad judía que hay dentro de la coordinadora y luego hay judíos, evidentemente, que participan muchos judíos de otras partes, pero estamos tratando de organizar una masa vamos, un grupo de gente que proteste, presentar denuncias cuando sea un hecho punible, presentar recursos como ASEACOM, que lo hace muy bien cuando es un hecho de tipo administrativo, y tratar de juntarnos todas aquellas personas que tienen buena voluntad para modificar esto, porque es que aunque Israel sea un país tan residente y sea un país tan lleno de empuje y sigue adelante y sigue inventando y sigue haciendo miles de cosas y tenemos el ingenio como para poder sustituir lo que no nos venden por un lado, pues por otro lado o fabricarlo nosotros, pero necesitamos en la Golá, en la diáspora, necesitamos
gente como ellos, a los que yo les agradezco de todo corazón que estén con nosotros, que den la cara por nosotros y que sufran las consecuencias de dar la cara con nosotros, como le pasa a Esteban, como sabes perfectamente, Esteban Ujú. Ibarra, que está atacado continuamente en las redes. Sí, sí, porque aparte esto no lo hacen solamente por nosotros, esa es la motivación, pero en definitiva están haciéndolo por ellos mismos, porque el antisemitismo es un mal dirigido hacia los judíos, pero que afecta a la sociedad, la pudre por dentro, mata al canario ese de la mina del que hablamos. Así que, bueno. Vamos a seguir dando voz a este nuevo empuje que queremos potenciar desde las agrupaciones que ya existían y las nuevas que se vayan a crear a raíz de esta situación. Muchas gracias por habernos atendido, Aida Oceransky, presidenta de la comunidad judía del Principado de Asturias. Y hasta la Muchas próxima. gracias. Muchas gracias, Jorge. Hasta la próxima.